Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quien en este momento les atiende, doctor Ramón Camacho Delgado, que abre su página que lleva por título Medicina y algo más, donde el objetivo fundamental es difundir la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy abrimos esta página para tratar un tópico muy importante e interesante, que son las enfermedades diarreicas agudas. Y por supuesto, quiero mencionar de inicio que en la actualidad vivimos, como lo he dicho otras ocasiones, una transición epidemiológica que es lenta, propia de todos los países en vías de desarrollo, donde se expresa claramente la sustitución de las enfermedades infecciosas por las enfermedades crónico-degenerativas y por supuesto también los cánceres. Sin embargo, todavía en estos momentos las enfermedades diarreicas constituyen un verdadero problema de salud pública, un problema prioritario, el cual desafía los servicios de salud en todas sus estrategias de tipo preventivas y educativas, y que solamente esa vía es la única vía, la anticipatoria, preventiva, es la que nos puede ayudar a mermar, nos puede ayudar a disminuir la morbilidad y la mortalidad. De tal suerte que insistimos, la diarrea o los procesos diarreicos son un problema de salud pública, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, de tal suerte que se estiman millones de episodios diarreicos, sobre todo en niños menores de 5 años. En México ocupa uno de los principales lugares como causa de enfermedad, como causa de morbilidad, representando hasta una proporción que va del 20 al 30% de todas las consultas suministradas en los servicios de salud. Y por supuesto, todavía aparece con una proporción aproximada del 10% de hospitalizaciones en el ámbito pediátrico. Y por supuesto, se presenta con una probabilidad de 2 a 3 episodios diarreicos en cada uno de los niños. Y por supuesto, esto hace que se incremente en nuestro país por miles los episodios diarreicos, y que también, desgraciadamente en estos momentos, llega a ser causa de defunción en menores de 5 años. Por lo tanto, es una prioridad, insisto, en salud pública. Y por supuesto, hay un pequeño problema también, que existen casos o una buena cantidad de casos que los aporta el área rural. Y por supuesto que requiere una atención profesional, insisto, en donde haya una visión anticipatoria. Por lo tanto, en estos momentos yo les quiero comentar cuál es la definición de síndrome diarreico aguda. Y es cuando un huésped, un hospedario, una persona ha tenido 3 o más evacuaciones intestinales en 24 horas, anormalmente líquidas o semilíquidas, con o sin sangre. Esa es la definición que nosotros tenemos de lo que se conoce como enfermedades diarreicas agudas. Ahora bien, existe una clasificación clínica de la diarrea, y esta se puede ser por el tiempo, y se dice que existe la diarrea aguda, y es la que dura menos de 15 días. La diarrea persistente, aquella que está presente
por más de esos 14, 15 días. También debe de haber o hay una clasificación de acuerdo a las características de las heces. Y cuando las heces o la diarrea es acuosa, pues se puede clasificar como heces líquidas sin sangre. Y también como diarrea disentérica. Esto es cuando se presentan las heces líquidas con sangre. También se puede clasificar por el estado de hidratación del huésped u hospedario, bueno, o por supuesto el paciente. Y es una clasificación cuando el paciente no tiene deshidratación, o sea, sin deshidratación, y también se puede clasificar con deshidratación leve, moderada y severa. Ahora bien, pasando al siguiente tema, insisto, que es como lo revisamos en las actividades que llevamos a cabo en medicina preventiva, pues podemos hablar nosotros del agente etiológico más común de las diarreas. Y quiero también hacer hincapié que el 85% de las diarreas son de origen viral. ¿Como cuáles? Como la diarrea causada por el rotavirus, adenovirus, enterovirus, astrovirus, y que solamente el 15% su etiología puede ser bacteriana, y dentro de las que se encuentran la E. coli enterotoxigénica, la salmonella, el Campylobacter jejuni, la Yersinia o el Vibrio cólera. También quiero comentar en relación al huésped o el hospedario, en un criterio de la Organización Mundial de la Salud, estima que 1.300 millones de episodios diarreicos se da en niños menores de 5 años. También se conoce que a menor edad, mayor susceptibilidad de tener episodios diarreicos, favoreciendo también la desnutrición y, por supuesto, la probabilidad de defunción, de mortalidad por deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico. Y por supuesto, obviamente, esta se va a presentar cuando existe menos de una atención previa. Y la Organización Mundial de la Salud también menciona que uno de los problemas prioritarios en este tipo de enfermedad es que muchas de las ocasiones los niños fallecen en su hogar. Y por supuesto, viendo el medio, está perfectamente claro que se presenta en países en vías de desarrollo, es decir, en países pobres. Y por supuesto, son un problema de salud pública. Y que hay un incremento, se dice, en el invierno. Y que por supuesto, en las épocas de calor también llega a presentarse un repunte de estos procesos diarreicos. Y por supuesto, eleva la probabilidad de las consultas médicas. Y sin lugar a dudas, existe una mayor proporción en el área rural, hasta del 65 al 70% de los casos. También quiero mencionar que el mecanismo de transmisión es la ruta fecal oral. El mecanismo de transmisión es de persona a persona o en su defecto por contacto o por agua y alimentos contaminados por heces. Entonces es importantísimo tener pendiente y tener bien claro el mecanismo de transmisión para poder romper esa cadena infecciosa. Quiero comentar dentro de esta breve exposición que existen signos de alarma en las enfermedades diarreicas y que el médico debe de tenerlas perfectamente claras para que sea
esta una vía de enseñanza de un proceso educativo a las madres para que evidentemente estén atentas de estos signos de alarmas. Y la primera es que el primer signo de alarma es la sed intensa. También cuando existen evacuaciones líquidas abundantes o cuando se asocian vómitos frecuentes. Cuando el bebé no come o come muy poco. O cuando existe la presencia de fiebre elevada. Y por supuesto, un dato, un signo de alarma es cuando existe sangre en las evacuaciones. Y esto se debe de tener bien presente. Ya hemos hecho énfasis de los millones de casos que se presentan de estos episodios diarreicos en el mundo. También queremos decirle que en nuestro país, siendo la segunda causa de enfermedad en los niños, se presenta por millones de casos en nuestro país. Y quiero mencionar que las entidades federativas con episodios diarreicos en nuestro país y que aportan, por supuesto, miles de casos, se encuentra el Estado de México. Después le sigue lo que antes se conocía como Distrito Federal y ahora como Ciudad de México. Le sigue Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato, Chiapas, Puebla, Oaxaca, dentro de las entidades más pobres. Y por supuesto, después le sigue Michoacán. Estas entidades federativas, en el orden que lo he mencionado, son las que están aportando más casos en el momento, de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Bien, así como es importante lo que hemos dicho y como lo hemos ido relatando, vamos a hacer mención en estos momentos de la prevención y el control que se debe de llevar a cabo de las enfermedades diarreicas. Y todo esto tiene relación con el saneamiento ambiental, la educación y promoción para la salud en la población. Son las medidas preventivas más importantes por una sencilla razón, porque se interrumpe el mecanismo de transmisión y, por supuesto, permite que estas medidas incrementen la resistencia del huésped u hospedario, de tal suerte que el saneamiento ambiental, la educación y promoción a la salud son medidas muy importantes y debo de recalcarlas. Y por supuesto que en diferentes estudios, y lo he repetido muchas veces, un factor muy importante que protege al pequeño, al menor de esta enfermedad infecciosa es la lactancia materna. Y nosotros, los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, los químicos, farmacobiólogos, todos los que estamos en la atención de nuestros pacientes, debemos de fomentar la lactancia materna como un factor importante que va a reducir la incidencia de estos episodios diarreicos. Y sin duda alguna, también el saneamiento del ambiente, el uso de agua entubada para consumo humano, una adecuada eliminación de excretas, ya no se diga, fundamental, el lavado de manos. Y estoy también seguro que esto ya lo he mencionado, que los pequeños, los niños en la edad pediátrica tengan su esquema vacunal completo, de acuerdo a su edad. Y son medidas fundamentales para disminuir la presentación, la incidencia de las diarreas. Por supuesto, insisto, la cloración del agua,
la cloración del agua o los procedimientos de desinfección en las localidades. Y aquí va este mensaje a los médicos en formación. Aquí va este mensaje a aquellos compañeros que están realizando su internado de pregrado y su servicio social, que es importantísimo que fomenten todas estas medidas de prevención y con ello ayudarán a disminuir la morbilidad y la mortalidad por las diarreas. Acuérdense, la cloración del agua y todos los procedimientos de desinfección en el medio ambiente, importantísimo. Y vuelvo a recalcar, y quiero que quede perfectamente bien grabado, el fomento o la lactancia materna exclusiva durante los primeros 4 a 6 meses de vida dan la garantía de tener niños sanos y bien nutridos. Y debemos nosotros siempre en nuestra actividad cotidiana de fomentar la lactancia materna. Por supuesto, mejorar las prácticas de ablactación. No hay duda que la promoción de la higiene en el hogar, con énfasis en el lavado de manos, en el manejo higiénico de los alimentos y la eliminación correcta de las excretas, va a evitar los episodios de diarrea. Ya hemos dicho también que la vacunación completa de acuerdo a la edad, y no hay duda también la administración de la vitamina A como suplemento. Ahora bien, esto en mis clases, tanto en medicina preventiva como en sociología médica, hago hincapié que esto, si lo aprendemos bien desde las etapas de pregrado y lo aplicamos todos nosotros en el manejo de nuestros pacientes con diarrea, vamos a salvar vidas. Y es importantísimo que debemos de grabarnos el plan A, el plan B y el plan C de hidratación. Y es fundamental y considero yo que una aportación en el siglo pasado, en el siglo XX, fue el conocimiento de la difusión que se genera de la rehidratación y cómo se mueven los solutos y los solventes en la célula, que dio origen a estos planes de hidratación. Y fíjense, muy sencillo, el plan A de hidratación oral está constituido o debe de aplicarse el plan A cuando existe una enfermedad diarreica sin deshidratación. El plan A es cuando existe enfermedad diarreica sin deshidratación. Y ojo, se debe o se caracteriza con continuar con la alimentación habitual del paciente y por supuesto el aumento de la ingesta de líquidos que estén basados en ofrecer vida suero oral. Y el suero vida oral se puede suministrar a través de cucharadas, de sorbos pequeños, a libre demanda como lo quiera nuestro paciente, o con una tacita, ¿verdad?, en menores de 1 año, o en su defecto, una tacita entera para mayores de 1 año. Y por supuesto se debe de ofrecer los líquidos con suero vida oral después de cada evacuación. Y es a libre demanda. Es importantísimo. Con esta medida tan sencilla se han logrado salvar miles y miles de vidas de niños en el mundo. Y por supuesto, el médico en formación, el médico en su práctica cotidiana debe de saber manejarlo a la perfección. Y además, en esa educación para la salud, el médico debe capacitar a la madre
o en su defecto a la persona responsable del paciente para poder suministrar este plan de hidratación oral en el aumento de líquidos a libre demanda y después de cada evacuación. Y con ello va a salvar muchas vidas. Y también en la capacitación de los signos de alarma. Y ojo, recuérdenlo, no se deben de automedicar. No se deben de automedicar. Es suficiente aplicar el plan A cuando existe un episodio diarreico, una gastroenteritis sin deshidratación. Y es suficiente el plan A de hidratación oral. Muy bien, cuando esto no es suficiente, entonces vamos a pasar a la siguiente etapa, que es el plan B de hidratación oral. Y en el plan B de hidratación oral, sí se deben de calcular los líquidos. Los líquidos que le vamos a suministrar a nuestro paciente se deben de calcular a la siguiente razón: 100 mililitros por kilogramo de peso de vida suero oral. Los 100 mililitros por kilogramo de peso de vida suero oral se debe de estimar para 4 horas. Y ya cuando está estimada la dosis total, se fracciona la dosis para que ésta se vaya suministrando cada 30 minutos. Insisto, el plan A es calcular 100 mililitros por kilogramo de peso de vida suero oral en 4 horas. Y después fracciona las dosis para que se suministre el líquido vida suero oral cada 30 minutos. Y entonces, ahí, al iniciarse la estimación de estos líquidos, estar observando al paciente. Si el paciente vomita, debemos de esperar 10 minutos y volver a intentar otra vez la hidratación oral más lentamente. Se puede hacer, insisto, en niños pequeños con goteros, con cucharitas, con tacitas, con el afán de que pueda retener el líquido de vida suero oral. Y muy bien, seguir evaluando a nuestro paciente, y si mejora la hidratación, entonces se pasa al plan A que ya hemos comentado. Y en caso contrario, que continúe el vómito, repetir el plan B por otras 4 horas y evaluar a tu paciente. Y si tu paciente va desmejorando, puedes pasar al plan C. ¿Y cuándo vas a pasar al plan C? Si los vómitos, a pesar de todas sus medidas que hayas tomado, persisten. Si existe un rechazo al suero vida oral, o en su defecto, aumenta el gasto fecal. ¿A qué me refiero? Que el gasto fecal rebase más de 3 evacuaciones por hora. Entonces, podrás tú utilizar el hidratar a tu paciente a través de una sonda nasogástrica a razón de 20 a 30 mililitros por kilogramo por hora. ¿Queda claro? Si los vómitos persisten, existe rechazo al suero vida oral o el gasto fecal es elevado, donde existan más de 3 evacuaciones en una hora, entonces intentarás hidratar a tu paciente utilizando sonda nasogástrica de 20 a 30 mililitros por kilogramo por hora. Si a esto falla, entonces vas a pasar al plan C. Y el plan C se caracteriza por administrar líquidos intravenosos de la siguiente manera o inmediatamente.
con Harman o solución salina isotónica al 9%. Repito, Harman o solución salina isotónica al 9%. Siguiendo el siguiente esquema. La primera hora, 50 mililitros por kilogramo de peso. Primera hora del plan C, líquidos intravenosos con solución Harman o solución salina isotónica al 9%. Primera hora, 50 mililitros por kilogramo de peso. Segunda hora, 25 mililitros por kilogramo de peso. Tercera hora, 25 mililitros por kilogramo de peso. Después de esas 3 horas, usted debe de evaluar a su paciente y si no hay mejoría, aumente la velocidad de infusión. Pero cuando el paciente pueda ya beber y pasar y hacer uso del suero vida oral, usted va a pasar al plan A o al plan B, según sea el caso. Con el plan A y plan B, y es de esta manera perfectamente bien sistematizado hasta llegar al plan C, se han logrado salvar de millones de vidas en el mundo. De tal suerte que en estos momentos es una realidad concreta. Es una realidad que los médicos en formación deben de aprender perfectamente al dedillo. Y por supuesto, practicarlo en su internado de pregrado y en su servicio social. Quiero decirles que para esta charla, la he basado en la norma oficial mexicana para la atención de la salud del niño. También he utilizado el manual de salud pública del doctor Roberto Tapia Conyer, de la editorial Intersistemas, y no hay duda, siempre tendré a la mano para alimentar mis exposiciones del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el Sistema Único de Información de la Dirección General de Epidemiología, donde yo les sugiero siempre revisen cómo existe la presentación de casos en cuanto a su morbilidad y su mortalidad. Espero que al abrir esta página, como lo hago en las presentaciones de estos episodios de diarrea, ustedes les surja la intención, les surja la necesidad de prepararse para atender a sus pacientes. Por eso mismo menciono nuestras citas bibliográficas y dónde nos basamos. Y por lo tanto, ustedes sepan que la única manera nosotros de poder realizar actividades cotidianas en el control de las enfermedades infectotransmisibles o infecciosas, como es el de las enfermedades diarreicas agudas, es la visión anticipatoria, es la visión preventiva y por supuesto en ellas lleva siempre un componente de promoción y de educación para la salud. Espero que esta breve exposición, como lo hago con mis alumnos de pregrado en medicina preventiva y en sociología médica, les sea de su agrado y les sirva para la atención de sus pacientes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Su amigo de siempre, doctor Ramón Camacho Delgado, cierra esta página de medicina y algo más y les manda un saludo y les agradece toda la atención que tienen para su servidor y sus palabras. Y que si creen que esto ayuda en algo, por favor, difúndanlo, compártanlo con todos sus compañeros, médicos, enfermeras,
y por supuesto trabajadores del área de la salud. Tengan ustedes muy buenas tardes y estén al pendiente de cuando volvamos a abrir esta página, Medicina y algo más, a cargo de su amigo y servidor, doctor Ramón Camacho Delgado.